Muy buenas a todos y a todas por mantener la sintonía en su programa, ahora sí, con Fafa y Fafico, los padres e hijos más buen mozos de la televisión dominicana. Humildemente. Humildemente. El programa de hoy va a ser muy interesante porque vamos a tocar el flagelo que ha tenido nuestro país desde su fundación. O digamos, este pedazo de la isla desde que llegaron otros agentes extranjeros y empezaron a corrompernos con espejitos y vuelos. Desde ahí hemos arrastrado ese mal y hoy vamos a hacer un detalle, un análisis de la historia de la corrupción en República Dominicana desde la colonia hasta estos tiempos. Van a haber ejemplos que nunca has escuchado, porque a los corruptos les gusta la oscuridad y no les gusta que se muestre en la luz sus atropellos, sus abusos y cómo se han enriquecido en base al sudor del pueblo. Entonces el programa de hoy va a ser muy interesante, pero antes de llegar ahí hay que repasar las noticias. Y una de esas noticias es la que nos dice que afortunadamente el gobierno de Estados Unidos está súper satisfecho con las labores que hace nuestro gobierno en todos los ámbitos. El último respaldazo que ha tenido este gobierno por el gobierno de Estados Unidos ha sido que en este organismo internacional para el combate contra las drogas se le solicitó a República Dominicana que presentara un candidato. Eso quiere decir que Estados Unidos apoyaría nuestro candidato. Habla muchísimo de la buena labor que ha hecho el gobierno, nuestra embajada, nuestros ministros, todos, por mantener una relación tan buena con nuestro principal socio comercial. Dicho esto, vamos ahora a darle la palabra al señor Fafa Taveras, que dará una breve pincelada del tema que vamos a tratar en el día de hoy. He defendido una idea, la he repetido muchas veces. La corrupción está instrumentalizada en toda la dinámica del aparato político. Ha sido desde el origen nuestro un recurso que ha formado un concepto elemental pero objetivo. El político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Y desde la lucha por la democracia, desde la lucha por la libertad, ha habido un comportamiento que muestra la conducta transparente de servicio y el aprovechamiento del ejercicio de la autoridad. Tenemos el punto de partida de Juan Pablo Duarte, el fundador de la idea de la República, que cuando llegó aquí y había una batalla para consolidar la independencia, fue enviado al sur y le dieron 1,000 pesos en esa época. Y ese hombre regresó con una lista de lo poco que gastó y devolvió el resto. En el primer índice de transparencia y de conducta ejemplar de nuestra historia a nivel de los administradores del Estado. Duarte, un hombre sin duda ejemplar en todos los niveles, marcó un rumbo, pero eso no fue una guía para la gente. ¿Cuál fue el premio que tuvo Duarte por eso, Fafa? Que tuvo que terminar y morirse hasta fuera del país, porque la lucha de él frente a los otros políticos que buscaban el poder para afirmar su influencia, para aprovecharlo, y él era un predicador de la transparencia y de la calidad, y Duarte tuvo que irse del país. Volvió para la lucha por la resistencia, pero el mismo hecho de que él muriera fuera del país era una muestra de que esa calidad que él representaba era inaceptable para lo que manejaban la política. Y ahí yo creo que tenemos que entender el punto de partida de la corrupción como un elemento que en la composición de la administración política predominó desde el origen de la independencia una visión que veía la política como un recurso para beneficiar a los que la dirigían, para imponer sus puntos de vista, no para afirmar la democracia, para aprovecharla, no para servir.
Y creo que este programa es un esfuerzo para que dediquemos a ver históricamente cómo la corrupción ha estado en una forma tal que nos obliga a tener que verla como una necesidad de que todas las fuerzas sociales y políticas tienen que darse cuenta que es un desafío. Y si Haití es un desafío que han tenido que aprovechar la presencia de todos los otros opositores para tratarlo, el tema de la corrupción es también una necesidad de que todos los sectores sean capaces de que nos pongamos de acuerdo para que establezcamos una política que trate de imponer una práctica en la institucionalidad que deje atrás esa funesta herencia. Permítanos sorprenderlos. Asimismo, quédense en sus asientos porque en este programa se van a enterar de lo que te quisieron ocultar. El funcionario. Señores, ahí en el fondo han escuchado uno de los merengues más buenos para bailar de los 80, un súper clásico, pero que además es una radiografía de lo que ha padecido el país con los funcionarios públicos y el tema de la corrupción. Un retrato que, como dice Wilfrido, el funcionario empezó resolviendo los problemas, vio que se le acabó el tiempo y empezó a pensar que el patrimonio del pueblo era una finquita que le dejó su papá. Y aunque nos reímos y aunque parece jocoso toda la canción, en realidad encierra una grave denuncia a las décadas de robos y atropellos en que ha vivido la población dominicana. Porque, que les quede claro a todos, cada vez que se viola la institucionalidad del país, cada vez que se restringen libertades democráticas, se roba. Porque cuando usted no puede pedirle cuentas al que gobierna, el que gobierna y sus cómplices hacen lo que quieran. Y así nosotros empezamos como nación en 1844 con Santana. Fafa, ¿cómo empieza la República Dominicana y la corrupción con ese hombre? Basado en el criterio de que la política era un medio para usted imponer su autoridad. Santana, un activo en la lucha por la independencia, se aferró a el desafío de dirigir entonces la República y en función de eso imponía su conveniencia. No tenía una motivación de valores ni de principios, sino un impulso interno para tratar de que la política fuera un espacio para fortalecer su autoridad. Por eso él fusila a varios combatientes de la independencia y terminó entregando el país a España, defendiendo él su hegemonía, no su servicio. Y tú encuentras lo mismo con Báez, que trató de que el país se fuera entregado a Estados Unidos y por desgracia el Congreso americano no lo aprobó, pero era un buscador también de un escenario que permitiera la permanencia y prolongación de su privilegiada situación de autoridad. Y ese concepto de ver la política como ese medio estuvo manejada hasta que Condilis, que vive el momento importante de la expansión dominicana, que es el que trae la electricidad, que es el que trae el ferrocarril al país, convirtió esos hechos en unos mecanismos efectivos para concentrar el poder y para aprovecharlo a nivel personal, hasta en las concesiones que daba de contratos. Aprovechando esto, quiero volver a Báez para que ustedes vean en una línea del tiempo cómo van, esto es la corrupción permeando cada vez más a los gobernantes del país. Báez está en el poder y en su primer periodo, una de las cosas que empieza a reclamársele es la cantidad de negocios que hacía con boricuas y gente de otras nacionalidades en los cuales él se favorecía. Empiezan las primeras denuncias
de que el presidente utilice el patrimonio del Estado como si fuera suyo. Pero después es peor. En el 56, como dice Fafa, ya andaba buscando a quién venderle el país. Pero inclusive ya después de la restauración, cuando él vuelve otra vez al poder, hace el empréstito Hartman. ¿Ustedes saben de qué se trató eso? Fue un préstamo de $450,000 que el gobierno firmó, pero desafortunadamente el país no recibió esa cantidad, porque el presidente de la República estaba comprado en esa operación también. Un presidente de un país es cómplice del más alto saqueo hasta ese momento de las arcas de la República Dominicana. Y así después llegamos a donde Lilis. Perdón, eran 420,000 libras esterlinas, ¿verdad? Que fue en Inglaterra. Lili fue tan grave el desastre administrativo que él hizo, porque el hombre robó a mansalva a Lilis, aquí nos dijo. Concentró el poder en forma tal que todo lo decidía su interés. Pero además, déjame sacar este detalle que nos dijo aquí el jefe de historia del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Nos contaba, como creo que fue al que fusilaban, que estaban fusilando a un héroe de la patria. Lilis fue a despedirse de él antes que lo fusilaran. El hombre le da el reloj y le dice, hazme el favor, llévaselo a mi mujer. Y Lili se lo robó. Entonces una persona que hizo eso, después no tuvo ningún empacho en robarle a todo el país. Esas fueron las cosas de Lili, que imprimió papeleta inorgánica. Del gobierno de Lili, señores, salió la palabra a la brigandina. Ustedes han escuchado esa palabra. En mi juventud nosotros sí la escuchábamos. Ya yo tengo años que no la escucho. Pero la brigandina es sinónimo de una cosa mal hecha, una cosa mal construida, porque esta compañía que se llamaba Brilliant algo, que por eso es la brigandina, construía tan mal y con tan poca calidad que todo se caía. Y de ahí, de ese acto de corrupción de Lilis, de permitirle, como hicieron otros gobiernos con Odebrecht, obtener obras mediante sobornos, desde ahí se conocía que todo lo que está hecho de la brigandina no sirve. Para que ustedes vean cómo en la cultura nuestra, la corrupción siempre ha estado, siempre ha sido parte. Y ha sido asociada a la esencia del tipo de política que hemos padecido. Ustedes se imaginan que Trujillo llegó al poder después de la muerte de Ramón Cáceres, que fue uno de los que participó en la muerte de Lilis y que era también responsable del Estado. Formado por el ejército de ocupación americana, Trujillo se formó ahí con ellos y llega al poder apoyándose precisamente en esas relaciones, y su política es concentrar el mando. Y esa idea es la que fomenta su dictadura, que no es más que la política de que él concentre la dirección de todo lo que le conviene. Trujillo terminó siendo el dueño de la Compañía Dominicana de Aviación que se estableció en el país, del CDA era él, de lo que producían los molinos, la harina, era el control efectivo de los propios ingenios y sobre todo administraba el presupuesto en función de su interés y a conveniencia. Nadie puede negar la absoluta centralización que hizo Trujillo del poder y de la economía. Él fue el patrón principal de la propiedad y de la administración. Entonces, cuando uno ve de conjunto el proceso político de la corrupción, se da cuenta que la corrupción es una cuestión que está intrínseca, vinculada a todas las actividades de la administración pública. Y yo reitero lo que dije en la introducción. La idea de que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo se generalizó, porque todo era en función de eso. Y eso, ese elemento de que es un mal histórico, queremos dejarlo sentado para poder hablar de la lucha actual contra la corrupción y de la demanda misma que esta lucha nos impone. Sí, porque esto ha sido, como les decía, algo que nos ha atrayendo, el país ha cargado con esta lacra de la corrupción desde su inicio. Y Lili fue uno de los ejemplos más graves de este asunto.
Lili llegó a dar concesiones de ferrocarriles, telégrafos, de azúcar, de tabaco, y todas esas concesiones tenían cláusulas ocultas o tenían mecanismos que le permitían a él percibir dinero, mientras las finanzas del país se iban a la quiebra. Fue tan grave que se contrató a una compañía holandesa, que después se cambió el nombre, para que manejara las aduanas dominicanas. Llegó a un estado tan calamitoso que eso desembocó en el magnicidio, cuando Mon Cáceres y un grupo de valientes elimina a ese tirano y empezamos una época nueva, y después llegamos al gobierno de Mon, que el gobierno de Mon está tan comprometido, está el país, está tan endeudado el país, que nos están amenazando desde Europa, porque los gobiernos de esa época, escuchen bien, si Alemania te prestaba dinero y Francia te prestaba dinero, o sea, si un banco francés o un banco alemán le prestaba dinero a un país y ese país no pagaba, pues los gobiernos de donde eran esos bancos te mandaban buques de guerra a cobrar el dinero. Entonces la República Dominicana estaba amenazada por 2 países europeos que querían venir a cobrar acá a base de cañones. Y por eso se tuvo que firmar el acuerdo entre Dominicana y Estados Unidos, que le otorga el control de las aduanas dominicanas al gobierno norteamericano. Eso, por un lado, produjo 2 cosas. Una, el acuerdo decía, el 55% de lo que colectamos se va a pagar para las deudas. Las deudas de las compañías en Europa, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, se va a tomar del 55% de los ingresos de las aduanas dominicanas. El 45% restante va a entrar al gobierno dominicano. Aunque fue una grave pérdida de la soberanía, permitió una estabilidad económica, porque por lo menos había una manera clara de controlar el flujo de los ingresos del país, y Mon se manejó bastante bien con eso. Pero seguimos avanzando en la historia. Y dando brinco y brinco, llegamos, señores, a donde Trujillo. Ese Trujillo que ustedes escuchan por todas las redes. En Instagram te dicen que era un héroe, en Twitter, ahora ex, te dicen que el tipo era maravilloso, te dicen en Facebook que el hombre pagó la deuda externa, y Trujillo lo que era un ladronazo. Señores, se lo repito, Trujillo era un ladronazo. Era tan corrupto Trujillo que ustedes saben por qué lo eligieron. Porque de eso no hablan los que lo promueven. De eso no habla el candidato apellido Trujillo tampoco. No hablan de que Trujillo llega al poder porque era canchanchan del coronel norteamericano que tenían las tropas, los gringos acá. Tipo al cual Trujillo a Maipiolo le llevaba muchachitos para que él lo abusara sexualmente. Era su cómplice, que cuando Trujillo fue acusado de una violación, que la niña narra como Trujillo durante 3 días la violó, e inclusive la violó en la calle, como decía ella misma, como un animal, como si ella fuera un perro, el tipo lo suelta, y no solamente eso, es el hombre que se queda. Y desde que se inicia su gobierno, señores, nada más tienen que buscar lo que pusimos desde el lunes pasado en nuestro canal de YouTube. Busquen 1961 y miren cómo Trujillo desde el inicio hace obligatorio que tú tengas que comprar productos de la compañía que él posee. O sea, imagínense que tuvimos que durar 30 años con un hombre que cada vez quería más dinero y quería más. Que acabó hasta con competidores gigantescos, solamente porque quería sus empresas. El ansia de Trujillo de poder y de corromper no ha sido fácil de erradicar, para nada. Es con ese escenario de saber que ha estado permanente la corrupción en la práctica del poder, que uno puede entonces darse cuenta de los desafíos de la democracia. Lograr un régimen transparente, donde haya una división de poderes, donde se imponga una justicia, donde usted tenga que rendir cuentas, es una batalla que todavía nosotros no hemos logrado, pero que ahora tiene una situación especial porque asistimos al primer gobierno que convierte la lucha contra la corrupción en una batalla general. No ha hecho todo lo que debe hacerse, pero ha dado los primeros pasos. Y eso
no podemos ignorarlo. No, así mismo yo quiero que quede claro, porque en estos días aparecen casos de corrupción y se entiende o quieren venderte a ti la idea, amigo y amiga televidente, de que como se descubrió un caso de corrupción, es culpa de nosotros, es culpa de esto continúa. Señores, la corrupción es un mal. La diferencia está en quién lo enfrenta y quién no. Quiero pedir este corte de Luis Abinader hablando sobre la corrupción. Nosotros vamos a tener una justicia independiente y un ministerio público independiente. Esa es nuestra promesa al país. No vamos a perseguir a nadie por razones políticas, pero tampoco vamos a proteger a nadie por razones políticas. Ni siquiera a alguna persona, algún empresario que haya sido magnánimo y haya hecho grandes aportes históricamente al joven PRM. No se va a tomar en cuenta. Recuerda lo que yo te dije al principio, que yo no negocio mis principios. No negocio mis principios ni negocio, y esos son mis principios éticos. O sea, la gente que ha ayudado al PRM. Yo tengo amigos, pero no tengo cómplices. Tengo amigos, pero no tengo cómplices. Que quede muy claro eso. Que quede muy claro, dijo el presidente Abinader. Pero a los que no les quedó claro, se han enfrentado a la decisión del presidente Abinader de que no vamos a ser cómplices de lo mal hecho. Si usted llegó al poder a nombre de las necesidades y ansias de la República Dominicana por tener un gobierno transparente y usted metió la mano, no cuente que porque usted está dentro del partido, porque está dentro del gobierno, usted va a salir indemne. Esos tiempos se acabaron. Nuestro país exige y necesita cambio. Y por eso ha sido tan interesante el ver cómo hemos tratado diferenciada la corrupción ahora y antes. Porque hablemos de Jean Alain, el último procurador general de la República Dominicana. Fafa, ¿cuál es tu instancia del trabajo de ese procurador en la historia del país? Es que primero tú tienes que enmarcar que con ese espíritu de que el poder es un espacio para usar la autoridad de los partidos o de los grupos que lo controlan, con el PLD que duró 20 años en el poder, eso se consolidó. Y en esa función es que tú tienes que entender que Jean Alain Rodríguez, mientras el PLD, el Procurador General, preparaba los casos para que lograran avanzar, la impunidad de los políticos fue común. Los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que se involucra a Jean Alain en Operación Pulpo y construcción de cárcel de La Victoria son solo un indicador. La decisión de Abinader de colocar a Miriam Germán ahí fue una muestra de que quería romper contra esa práctica. De los casos, de las evidencias de esa herencia, son todos los casos de la corrupción que atribuido al gobierno de Danilo Medina, que viene al jefe de su seguridad, a su cuñado, a sus hermanos, sometido con la decisión del presidente de ponerle fin a esa impunidad, sometido como evidente beneficiario de esa visión de que el poder era para aprovecharlo. Y esos casos incluso que están pendientes, el caso de Odebrecht, el Calamar, la Operación Coral, todas ellas puestas en evidencia, son una muestra de cómo ha sido la práctica. Entonces ahora no basta solo con buscar casos y ponerlo, hay que hacer un esfuerzo para barrer con los fundamentos que han permitido la corrupción. Y eso implica que hay que hacer una justicia realmente independiente, no poner un agente del gobierno para que el gobierno indique cómo tratar a cualquier acusado, para imponer la transparencia de que no haya nada oculto, para imponer la rendición de cuentas, para que se pueda ver claramente el destino, el resultado de cualquier actividad económica. Estamos ante una necesidad de transformar un mal
que nos acompaña desde la fundación de la República. Y ahí es que nosotros insistimos en un detalle. El presidente Abinader, por el caso haitiano, que es el caso de la actualidad, llamó a los opositores para que juntos abordaran, y va a ser público, una política para enfrentar el caso haitiano. Y yo le digo, eso muestra que la cooperación, la convergencia democrática es necesaria, porque en la medida en que uno actúa y el opositor solo está para denunciar y para encubrir con su propuesta de rechazo, superada solo por la cooperación, si ese caso haitiano tiene éxito, así mismo el gobierno puede reunirse con todos los opositores para que abordemos definitivamente el problema de una política que establezca el fin de la corrupción y de la impunidad. Y desde ese ámbito, yo creo que estamos asistiendo a un momento estelar de la historia dominicana para enfrentar esa herencia funesta de la corrupción. Un momento, señores, que está marcado por procesos y hechos que han sacudido el alma nacional. Ustedes recuerdan cuando se le hizo esa emboscada a la jueza Miriam Germán por Jean Alain, incluido el presidente de la República en ese momento. Eso fue un momento terrible, como fue un momento maravilloso cuando ella fue nombrada por el presidente Abinader como presidenta de ese alto tribunal. Pero no solamente eso, señores, de la Procuraduría. Yo quiero mencionar aquí unas palabras que dijo ella en 1993, Miriam Germán, cuando una condena que ella hizo sobre un crimen no le gustó al presidente Balaguer. Y ella dijo: ahora bien, como juez, no está entre mis aspiraciones postrarme a los pies de ningún poder ni organismo de investigación. El que desea un juez servil que por temor a insultos gratuitos se convierta en una simple instancia de confirmación y trámite de arbitrariedades, bien puede buscarlo en otra parte. Que nadie cuente conmigo para condenar en base, aunque no se le encontró nada comprometedor, que dijo una fuente. Tampoco para bendecir la apertura de procesos que por carecer de motivos realmente nuevos no son otra cosa más que una violación a aquello de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Esa es la integridad de la Procuradora General de la República que fue nombrada cuando se llega al poder, Luis Abinader. Y así, señores, quédense para el próximo bloque, que van a encontrar ahí en el programa de hoy comentarios también de lo que usted ha enviado, y al final van a ver la segunda parte sobre 1961, el año que se mató a Trujillo. Quédense con nosotros. Miren, llamo a la conciencia democrática de este país, en el sentido de que, teniendo presente todos los casos que han salido, no puede verse como un problema de oposición a lo que nos antecedieron. Es que ellos se degradaron con esa práctica porque era una cuestión natural, que el poder era para aprovecharlo. Y vencer esa herencia, cuando tú ves a Odebrecht y a Calamar o a Coral, los casos que estaban sobre la mesa, tú te das cuenta que eso no fue una cuestión ni improvisada ni excepcional, era simplemente la continuidad. Ahora estamos obligados a ver cómo superamos esa herencia del pasado. Y ahí tiene Abinader el mayor compromiso. Y yo insisto, él dio un paso de la convergencia con los opositores para evitar que la oposición sea solo una actriz de divulgación, de oposición, de denuncia, de obstrucción, para que los intereses de la patria primen sobre la aspiración particular de cada grupo, y que aquellos aspectos donde necesitemos la cooperación para resolver problemas pueda dársele vigencia. El camino entonces de superar esto es que en la propia conciencia de la oposición se sepa que no se puede pretender pura y simplemente la denuncia y el rechazo de la política oficial
cuando se están planteando problemas esenciales como este de la corrupción. Igual que el problema haitiano, la corrupción. Pero Fabi, mira una cosa, y tú hablas de la corrupción, pero vamos a ponerle cifras a este asunto de la corrupción, porque lo hablamos y lo decimos, pero ¿qué impacto ustedes creen que puede tener un país en el cual en la operación Calamar se estima que hubo un daño al Estado Dominicano de 41.185 millones de pesos de RD? Yo no sé ni contar eso en dólares, pero esos eran funcionarios del Estado que participaron en ese saqueo de esa cantidad exorbitante de dinero, pero no fueron los únicos. Operación Antipulpo. ¿Cuánto dinero estamos hablando de la Operación Antipulpo? 5.000 millones de pesos dominicanos. Ya van 46.000 millones de pesos dominicanos en esos dos casos. Caso Odebrecht, del cual muchísima gente está disfrutando esos millones ahora. ¿Y gracias a quién? Gracias a los que crearon un expediente tan viciado, que crearon un proceso tan viciado, que yo creo que ni a Brasil le pidieron que le mandaran informaciones. Además, ellos no fueron a entrevistar a nadie a Brasil tampoco. Y hicieron descargo cuando le dio la gana, inclusive cuando la gente del PECA no estaba ahí. Y por eso están libres disfrutando. Señores, no ha habido caso más marcado, yo creo, para la vida nacional que ese último de Odebrecht, por el desparpajo con que lo hicieron. Y lo peor, cómo terminaron burlándose de todos nosotros. Porque no hubo manera de arreglar en la justicia lo que ese señor encaminó hacia un fracaso desde su cargo como procurador. Y ahí estamos hablando de 92 millones en sobornos y se estiman unos 1.951 millones de dólares en sobrecostos. Son casos que nos han afectado a todos y cada uno, porque eso es dinero que se podía aprovechar para tantas otras cosas. Y así hemos llegado ahora en este momento a enfrentar la recuperación de estos casos, que se ha recuperado en la administración de Abinader porque se le ha dado prioridad a la búsqueda del dinero. Sí, siempre se hablaba de casos y muchas veces no hemos logrado condenas. Proyectos que vienen viciados, proyectos que han sido incidentados. ¿Cuántos años duraron los tucanos? ¿Cuántos años duró el proceso de los tucanos? Y así, ¿para qué? Para tratar de que siempre se queden impunes. Pero el país está en recuperar 6.500 millones de pesos hasta ahora, hasta la fecha. En eso estamos. Y bajo investigación se habla de 130.000 millones que se están investigando de dólares en general, de su procedencia, de casos de corrupción. La multa penal de Odebrecht fue de 184 millones de dólares. O sea, que estamos avanzando, pero todavía falta mucho. Y ahora vamos a hablar entonces de qué está pasando con los casos actuales. Porque déjeme decirle algo, nosotros hemos tenido casos de exministros que han sido destituidos por señalamientos, ni siquiera por comprobaciones, por señalamientos. Entonces, no es lo mismo. No, discúlpenme. La corrupción es un mal que tenemos que erradicar, pero lo más importante es que haya un gobierno, tenga un sistema para luchar contra eso, no para ser parte de un entramado mafioso en el cual, señores, hasta de las cárceles hicieron un negocio. Hay que saludar que este gobierno ha permitido, por ejemplo, una diputada suya condenada por una asociación a unas actividades indefendibles y condenada a 5 años, que ha puesto en evidencia en la actualidad el caso Senasa, que está en proceso de investigación. No hay antecedentes de un gobierno que haya puesto en camino las luchas. Y yo insisto, aún es un planteamiento limitado del gobierno que tiene que generalizarlo más. Porque solo creando la comprensión en la sociedad de que el mal de la corrupción es una herencia que ha estado presente, sacarlo de circulación no es una cosa fácil, es una batalla. Y eso impone la transparencia
la autonomía de la justicia y además el término de que los funcionarios usen su cargo para negociar a conveniencia lo que a ellos les favorezca. Es algo que impone modificar la política. Y el mérito de Abinader es que ha iniciado este proceso, aunque sus opositores estén hablando pendejadas o pasando por alto el hecho cierto de las acciones concretas que el gobierno está haciendo. Yo creo que ha sido débil, porque el gobierno se comprometió a hacer una refundación del Estado, a rehacerlo, a refundarlo, a acabar con todo, hasta 12 propuestas, y está en camino. Y ahora el partido oficial tiene una reunión, y yo insisto en que en esa reunión el PRM tiene que ratificar su compromiso como partido para prolongar su lucha por la renovación real de la política y por el fin de la impunidad. Y que todos los que aspiran tienen que comprometerse con saber que ese partido está obligado a seguir empujando la lucha por la transformación real del país, para que la competencia no altere la esencia del compromiso, para que las aspiraciones de tener 10 aspirantes tengan una referencia de la que cada uno tiene que ser parte, que es: hay que seguir adelante con los cambios, y 2, aprovechar el pacto que ha hecho el gobierno de que está abierto este partido a propiciar la cooperación para abordar la superación de esos problemas. Porque el caso haitiano es una guía que hay que usarla como un compromiso político del partido para impulsar la solución de estos problemas, que no basta con denunciarlo, que hay que lograr una participación, una cooperación con los otros. La oposición no puede seguir actuando con la irresponsabilidad que lo hace, de denunciar, de obstruir, de rechazar cualquier cambio. No, yo creo que el pueblo debe imponerle a todo el mundo que hay que cambiar la funesta herencia que tenemos en la política con la corrupción como norma. No, y además, señores, lo bueno es que el presidente Luis Abinader también ha sido apoyado en la lucha contra la corrupción, porque corrupción no es solo que usted consiga un contrato de manera amañada. Corrupción no es solo que usted tape un crimen. Corrupción también es que tú tengas botellas, que tú conviertas el Estado en botellas. Y eso, señores, ha habido un trabajo de décadas del Ministerio de la Administración Pública, no me canso de repetirlo, porque en todos los gobiernos, por más personas y líderes corruptos, siempre en todos los pedidos hay buenos dominicanos que hacen su trabajo. Y ha habido un trabajo para lograr que ahora las instituciones del Estado dominicano tengan los empleados que requieren. Que no pasemos esa vergüenza que pasábamos nosotros en el extranjero, donde se burlaban de nosotros porque teníamos una misión de Naciones Unidas más grande que la de Estados Unidos. O sea, son cosas, señores, que 30 vicecónsules eran locuras solamente para satisfacer el ambiente de clientelismo que existe en el país. Pero el cambio es notable. El cambio de este gobierno comparado con los otros, no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales. Pongamos un ejemplo. Dice en el índice de percepción de la corrupción, que lo lleva a Transparencia Internacional, un organismo a nivel mundial por la transparencia, la República Dominicana desde el 2020 ha escalado 8 puntos. Pasamos de 28 a 36 en el 2024 y avanzamos 33 posiciones en el ranking. Eso dice Transparencia Internacional. O sea que hay una cosa de cambiar el sistema de tú trabajar con la gente y cómo expresar y mostrar los gastos de lo que estás haciendo. Ahora, yo quiero agregar un derivado de estas conversaciones. Una parte de la militancia del partido tiene resentimiento porque no ha sido tomada en cuenta para esa idea que ha predominado, que la política es usted participar y conseguir algo,
y hay una parte de la militancia que se siente dejada de lado porque no ha podido conseguir un chance de lucrarse de eso. Eso el gobierno tiene que tomarlo en cuenta, pero no puede ser el criterio principal de la militancia política. La militancia política es un compromiso con las propuestas fundamentales por las que usted se moviliza. Y este gobierno está obligado a convertir la lucha con la corrupción en un elemento que termine con todas las maniobras encubridoras del abuso de la economía en el poder. Y aunque tengan razones los que se sienten marginados porque no le han hecho caso para ponerlo, tienen que valorar que la base fundamental no es usted buscar su puesto. Yo insisto, siendo un hombre jubilado de la política después de toda la vida dedicada a ella, no es un problema de luchar para reclamar el reconocimiento o la oportunidad. Y aunque usted tenga derecho a pedir que lo tomen en cuenta, no puede ser por encima del compromiso de que debemos actuar para acabar con el relajo de la administración que ha permitido no valorar la calidad, ni las condiciones, ni la capacidad de los funcionarios, sino buscar acuerdos para hacer bulto. Este gobierno puede que esté caminando por ahí, pero la base no puede pasar por alto. El partido no puede renunciar al hecho de ratificar su compromiso con seguir adelante en el cambio y en la reforma. Y dos, con estar abierto a propiciar la colaboración para superar esos hechos. Ojalá esas dos ideas de ratificar el compromiso con los cambios y dos, de estar abierto a la colaboración, salgan ratificados de la reunión que tiene convocada el partido en Jarabacoa. No, y porque, señores, la lucha contra la corrupción no puede descansar, porque los corruptos no descansan en sus robos y incidentan todos los procesos judiciales en su contra. Por eso, el mecanismo que se ha empleado, que ha permitido que el Estado empiece a recuperar fondos, ese mecanismo de que tú te declaras culpable y con eso tal vez tienes una rebaja de pena, pero devuelves dinero, concho, nos está produciendo a nosotros una manera más eficaz de recuperar lo robado, porque lo peor de todo es la impunidad de esos, ¿eh? La impunidad terrible de tú ver que una persona cae preso y dura par de años y sale a la calle con toda una fortuna que hemos pagado todos. Señores, estamos llegando al final del programa. Quiero recordarles que ya salió la segunda entrega, o sea, que sale, mañana, la segunda entrega de 1961, El Año de la Libertad, una serie de 5 documentales muy cortos de la autoría de Patricia Solano y del sociólogo Juan Miguel Pérez. El primer capítulo estuvo impresionante. El segundo les voy a dejar con este pequeño avance. Sigan escribiéndonos, que más tarde van a oír el comentario que tenemos de lo que usted nos escribió. En el mundo se iniciaba la Guerra Fría, y con la polarización entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el proceso democrático perdió todas las posibilidades. Trujillo se autoproclamó paladín del anticomunismo, y con eso justificó la represión que desde el principio había sido su naturaleza. En 1947, Trujillo se religió, en unas elecciones arregladas con opositores controlados por él. Pero ese mismo año, el exilio antitrujillista en Cuba entrenó a 1.600 hombres de varias nacionalidades, aparte de dominicanos y cubanos, para desembarcar en RD y derrocar la tiranía. Entre los expedicionarios estuvieron Juancito Rodríguez, Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch, Pedro Mir, Fidel Castro y Mauricio Báez. Pero Trujillo tenía espías trabajando para él y logró, mediante sobornos, impedir la expedición.